Buenos días con todos. Hoy día el tema de exposición es AINES prequirúrgicos. Entonces, para comenzar lo que es en el uso de AINES prequirúrgicos, se ha hecho una revisión de algunos artículos donde hablan sobre lo que es la cirugía de catarata y el uso de AINES, tanto en el en el peri y en el posoperatorio, ¿no? Cuál es su función y cuáles son sus ventajas o si existe alguna de ellas. Entonces hay una revisión de lo que es de PubMed, de Cochrane y también de otra revista que, bueno, no recuerdo exactamente cuál era, y varias son del 2024-2023, ¿no? Así que continuamos. Lo que son los objetivos del uso preoperatorio de los AINES, vamos a ver que tienen diferentes funciones. Vamos a ver que previenen lo que es la miosis intraoperatoria, modulan lo que es la inflamación postoperatoria, incluso más si se dan días antes de la cirugía. Y bueno, obviamente, y es por lo que lo usan de tratamiento, es que disminuye la incidencia y también en el tratamiento del edema macular cistoideo. En lo que es la penetración y eficacia de los AINES, vamos a ver que los AINES son fármacos que son débilmente ácidos y que se ionizan a un pH de la película lagrimal, que el pH más o menos es 3.2. Entonces, para aumentar la permeabilidad de estos medicamentos, hay que aumentar su pH y para eso se utilizan también, por ejemplo, lo que son los distintos conservantes como el, ¿cómo se llama? Besacoilo. Cloruro de benzacoilo, que generalmente utilizaban ese tipo de conservantes para aumentar su pH y aumentar lo que es la penetración intraocular, ¿no? Vamos a tener que en sus distintas clasificaciones de los AINES han aparecido nuevos AINES, porque el que se utilizaba inicialmente era diclofenaco y ketorolaco, pero han aparecido nuevos como el bromfenaco, el nepafenaco, que son de uso tópico. Entonces, como podemos ver en la imagen, aquí tenemos el bromfenaco y vamos a tener que el bromfenaco en varios estudios es 3.7 más potente que el diclofenaco y comparándole con anfenaco es 6.5 y 18 veces más potente que el ketorolaco, o sea, tiene una buena penetración y es por eso que también se utiliza para el tratamiento de edema macular cistoideo, ¿no? Uno de los primeros AINES que apareció de manera para uso tópico va a ser el diclofenaco. Pero como fue uno de los primeros, vamos a ver que su permeabilidad, o sea, la entrada, la penetración intraocular era muy baja, porque necesitaba un pH más bajo, entonces necesitaba otros suplementos, como por ejemplo había dicho los conservantes, para regular su penetración y tiene un margen muy pequeño, o sea, si nosotros bajamos mucho, aumentamos mucho el pH, ya su penetración ya no es muy buena. El otro AINE que ha aparecido a lo largo, o sea, de la historia y se han ido mejorando es el nepafenaco, que vamos a ver que tiene 6 veces más potencia de penetración que el diclofenaco. Es por eso que el bromfenaco y nepafenaco son uno de los AINES que se están utilizando actualmente. Y uno de los que apareció también inicialmente con diclofenaco fue el ketorolaco, ¿no? Que porque era un poco más irritante para la superficie ocular, no se podía dar en concentraciones tan altas como por ejemplo el diclofenaco que se da al 1%, sino que el ketorolaco se tiene que dar a concentraciones muy bajas, que es 0.4, porque como había dicho, era extremadamente irritante para la córnea. Tiene una estabilidad a pH un poco más alto, 6.5, y recordemos que todos los AINES se absorben a un pH más cerca de la película lagrimal. Entonces, de aquí también tenía un margen para su penetración muy pequeño, ¿no? Porque si aumentábamos más el pH, no podía penetrar, pero si disminuíamos, tampoco tenía una buena eficacia el ketorolaco. Entonces, es un AINE que se regula entre márgenes muy estrechos. Y en el estudio que había mencionado nos dice que era el único AINE tópico que existe sin conservantes que tenemos en la presentación de Acubail en aquellas córneas que tienen tendencia a irritarse más, ¿no? Otra presentación, porque todas las 4 presentaciones que he mencionado son presentaciones de uso tópico, pero también se ha inventado un AINE de uso intracameral. Este AINE es una combinación tanto de ketorolaco con fenilefrina. La combinación es de fenilefrina al 1% y de ketorolaco al 0.3%. Y justo este AINE, que es de uso intracameral, y también en irrigación nada más sobre la córnea, se usa para prevenir la miosis perioperatoria. Y ahí lo voy a explicar con estudios comparativos. Entonces, para ver el mecanismo de acción de los AINES,
Los AINES es un medicamento que va a bloquear la COX-1 y la COX-2, siendo la principal que actúa a nivel corneal, perdón, a nivel intraocular va a ser la COX-2. Entonces, todos estos AINES nuevos, por ejemplo, brofenaco, nepafenaco, tienen más acción en COX-2 que en COX-1. Y es lo principal de los nuevos tratamientos de lo que son AINES tópicos. Entonces, al bloquear esta COX-2 y COX-1, recordemos en la cascada inflamatoria, el COX-1 y la COX-2 va a transformar el ácido araquidónico en distintos elementos, no va a ser prostaglandinas, tromboxanos, pero lo más importante aquí son, por ejemplo, las prostaglandinas, por eso es que van a evitar lo que es la inflamación. Y al evitar lo que es la inflamación, también va a evitar lo que es, uno, la dilatación y la permeabilidad, va a disminuir el reclutamiento y migración de leucocitos, o sea, cuadros inflamatorios, y también va a tener una acción en disminuir la contracción del músculo liso del iris, es por eso que previene la miosis intraoperatoria. Y también en estudios se han encontrado, pero estos son en estudios en animales, me parece que no ha sido probado en humanos, que utilizar AINES de manera preoperatoria y un tratamiento posterior de AINES en lugar de corticoides va a disminuir lo que son la proliferación de las células epiteliales. Recordemos que cuando nosotros operamos de catarata, nosotros vamos a quitar el cristalino, pero van a quedar las células epiteliales. Entonces, estas células epiteliales igual van a migrar a la parte posterior, o sea, cápsula posterior, y van a formar una opacidad si se deja aún más parte de la catarata, ¿no? Entonces, con el tiempo, estas células epiteliales van a proliferar de nuevo. Y se ha demostrado que los AINES van a disminuir la proliferación de estas células, pero como había dicho, esto ha sido probado solo en animales, ¿no? Falta estudios en humanos. Ahora, los AINES, como había dicho, tienen distintos objetivos. Hay uno de ellos, y el más importante, va a ser la prevención del edema macular cistoide. Entonces, ¿cómo se produce el edema macular cistoide? Cuando uno opera o se hace una cirugía, ya sea de catarata en este caso, vamos a ver que va a causar un cuadro inflamatorio. Inflamación significa aumento de producción de prostaglandinas. ¿Y qué hacen las prostaglandinas? Aumentar la permeabilidad vascular. Entonces, va a aumentar la permeabilidad vascular, va a salir líquido, y eso va a causar el edema macular, a grosso modo. Vamos a ver que la incidencia de edema macular cistoide, visualmente significativo en postcirugías de catarata, va a ser de 0.1 a 3.5. Visualmente significativo en los estudios nos dicen que es una visión de menos de 20-40. Pero si nosotros solo nos centramos en estudios tomográficos, va a haber una mayor cantidad de pacientes que su agudeza visual no va a disminuir, pero va a tener edema macular cistoide que puede llegar hasta el 8.6%. Entonces, eso es muy importante, cómo diferenciar cuándo es visualmente significativo y cuándo hay estudios tomográficos que sí tienen edema macular cistoide. Aquí, por ejemplo, tenemos dos estudios. Uno, el de Chowdhury, bueno, y otros colaboradores, y Dunfield y otros colaboradores. Vamos a ver que en el primero se utilizó lo que es ketorolaco. El ketorolaco al 0.4%, administrándose 3 días antes en un grupo, luego un día antes en otro grupo y una hora antes de la cirugía en otro grupo. Y estos 3 grupos se le dio después durante 3 semanas postquirúrgicas en lugar de dar corticoides como normalmente usamos. Y bueno, hubo también un grupo control, ¿no? En estos, los pacientes con agudeza visual peor de 20-30, a las 2 semanas se sometieron a un OCTS clasificándolo como pacientes que tienen edema macular cistoideo, ¿no? No visualmente significativo, solo la presencia. Entonces, los resultados vamos a ver que en los 4 grupos que se hizo, el grupo de pacientes que se utilizó el ketorolaco 3 días antes y hasta un día antes no tuvo ningún paciente edema macular cistoide, a comparación del grupo que se utilizó una hora antes y el grupo que fue control, ¿no? Que fue placebo. Entonces, en estos casos sí se presentó edema macular cistoide, pero lo malo de este estudio era que tenía una muestra muy pequeña, entonces no se puede decir que era realmente significativo, no. En el siguiente estudio, que es de Dunfield, vamos a ver que también tuvo 3 grupos de pacientes, pero en este caso no se utilizó ketorolaco, sino otro tipo de AINES, que es la indometacina tópica, al 0.1, y se utilizó 3 días antes de la cirugía, con continuación 4 semanas después del postquirúrgico, igual reemplazando lo que es el tratamiento de corticoides. En el grupo 2, la indometacina, al 0.1 después de la cirugía, o sea, no se utilizó ni una hora antes ni en el momento preoperatorio. Y el grupo 3, que fue un placebo. Y igual los resultados en todos estos grupos, vamos a ver que ningún paciente del grupo 1, o sea, del que se dio 3 días antes, presentó lo que es edema macular cistoideo, a diferencia del grupo 2 y del grupo 3. Pero igualmente la muestra, como ven ahí, fueron 189 pacientes, o sea, fue una muestra muy pequeña.
Entonces, no se dice que era tampoco significativo, pero en ambos estudios recomiendan que sí, que se pudiera usar 3 días antes los AINES para disminuir el edema macular cistoideo. Ahora, hay otros estudios, por ejemplo, aquí tenemos 3 estudios más de la comparación de AINES y el uso de corticoides en la prevención de edema macular cistoideo. Vamos a ver que en el Limillac, vamos a tener el Nepafenac al 0.1 y era mucho más eficaz en prevenir el edema macular que lo que es un corticoide de baja potencia, que es la fluorometolona. Otro estudio de Wang et al, que vamos a ver que el bromfenaco también fue superior a una combinación de fluorometolona y dexametasona, y otro más en de que los resultados fueron, o sea, este estudio evaluó lo que son 7 ensayos clínicos aleatorios y aleatorios y hubo una revisión, ¿no?, del tema. Y el resultado, igual en estos pacientes, se compararon lo que es el uso de AINES y el uso de corticoides, y vamos a ver que la incidencia del edema macular cistoide fue mayor en pacientes que solo recibieron esteroides, que fue 25%, a comparación de los AINES, que fue 3.8. Entonces, todos estos estudios van a resumir que la recomendación sí se puede usar AINES, generalmente 3 días antes de la cirugía, y se pueden usar 4 a 6 semanas después de la cirugía en aquellos pacientes que tienen una cirugía de catarata sin complicaciones. Y se puede usar igual 3 días antes y hasta 12 semanas después en aquellos pacientes que tienen cirugías con alto riesgo de complicarse o pacientes que ya han tenido complicaciones. Y es por eso que hay una tabla de los factores de riesgo para desarrollar edema macular cistoide. Entonces, en estos pacientes que tienen ya el factor de riesgo, se puede iniciar la terapia con AINES 3 días antes y durarlo hasta 12 semanas después para evitar la aparición del edema macular cistoide, que puede ser un edema macular cistoide contralateral, una complicación como una ruptura de cápsula posterior, la presencia preoperatoria de una membrana epifretiniana o que vemos un agujero macular, o el antecedente de un desprendimiento de retina, muy importante, que es la retinopatía diabética, porque ya de por sí la retinopatía diabética les va a causar un edema macular, ¿no? Ahora, hay otros estudios donde se evidencia lo que son AINES en pacientes con glaucoma y cómo pueden ayudar en cirugía de catarata. Vamos a ver y recordemos que uno de los pilares del tratamiento del glaucoma son los análogos de prostaglandinas. Entonces, de por sí los análogos de prostaglandina, como vamos a ver, análogos de prostaglandina va a inducir a que haya más presencia de prostaglandinas, y recordemos que las prostaglandinas va a causar vasodilatación, va a causar aumento de la permeabilidad, y esto va a causar una mayor incidencia de edema macular cistoide postoperatorio. Entonces, la recomendación de esto es de que idealmente se debería suspender el uso de... Ay, Jesús. No. ¿Y dónde está? ¿Doctor? Hola, hola, ahora sí. Ah, ya. Ay. Bueno, ya. No sé en dónde me quedo. Sigamos. A ver. Ya, entonces, como había dicho, lo ideal en estos pacientes que tienen edema macular cistoide, que tienen la posibilidad de edema macular cistoide porque tienen glaucoma y porque se están tratando con análogos de prostaglandina, se preferiría suspender lo que son los análogos de prostaglandina y cambiarlo por otro tipo de medicamento antiglaucomatoso como beta bloqueantes o como inhibidores de la anhidrasa carbónica. Y en el caso de que, bueno, no se pudiera cambiar a estos tipos de medicamentos y necesariamente tenemos que usar un análogo de prostaglandina, se debería asociar con AINES, o sea, dar tratamiento con AINES 3 días antes de la cirugía y durante las primeras semanas del postoperatorio, que recomiendan que sea durante el primer mes en algunos estudios, y en otros estudios incluso hasta 3 meses. Ahora, en los AINES, en lo que es cirugía de catarata y asociado al síndrome de pseudoexfoliación, vamos a ver que la cirugía de catarata en pacientes con síndrome de pseudoexfoliación ya de por sí van a tener más complicaciones por la complejidad del caso. Entonces, este síndrome de pseudoexfoliación, uno, está asociado a una de las causas de glaucoma de ángulo abierto, y dos, como
la pseudoexfoliación de por sí va a producir a una mayor incidencia de complicaciones debido a que puede tener una diálisis anular, fragilidad de la cápsula o ya de por ser una pupila muy pequeña, cualquier cirugía que tenga una mayor complicación va a causar más inflamación. Y si causa más inflamación va a haber más liberación de prostaglandinas y por lo tanto mayor incidencia de edema macular cistoide. Entonces aquí tenemos dos mecanismos de acción. Un mecanismo del mismo glaucoma por el tratamiento que se da con análogos de prostaglandina y el otro mecanismo que por las complicaciones va a causar más inflamación y va a producir más prostaglandinas. Entonces, la recomendación en el uso de AINES preoperatorios y posoperatorios es que igualmente, como había dicho en el anterior, se debería usar los AINES, igualmente dicen 3 días antes, y tratamiento hasta un mes después, en el caso de este último estudio, para que y está asociado a si se da este tipo de tratamiento a una reducción del edema macular cistoideo angiográfico, significa que no es visualmente significativo, o sea que estos pacientes tienen una agudeza visual mejor de 20/40 y también disminuye más la inflamación según los estudios que comparándolo con corticoides. Entonces reduce más la aparición del flare en la cámara anterior postquirúrgica inmediata. Y en cuanto al otro uso de los AINES, que ya aparte del edema macular cistoide, son que ayudan a prevenir el dolor y la inflamación ocular. Entonces tenemos que, por ejemplo, un estudio que es de Utah y que es de Utah. Vamos a ver que realizó una revisión de Cochrane de 48 estudios controlados y vamos a ver que compararon la monoterapia con AINES con corticoides para controlar la inflamación postoperatoria. Y en esta comparación se dice que la evidencia fue de certeza baja que los AINES son superiores a los corticoides solos, o sea, no fue significativo. Y el siguiente estudio que comparó lo que es el nepafenaco con el ketorolaco entre dos AINES y cuál es mejor. Como había dicho, nepafenaco tiene una mejor acción en COX-2 y todos los que actúan en COX-2 tienen mejor, actúan mejor de manera intraocular, porque COX-2 tiene más receptores a nivel intraocular y COX-1 es más sistémico. Entonces, nepafenaco era superior a ketorolaco para lo que es los cuadros inflamatorios o dolores postquirúrgicos o hiperemia conjuntival. Y en lo que es los AINES y la miriasis pupilar, vamos a ver que yo había mencionado que había un medicamento que se podía inyectar intracamerular y también se podía utilizar como irrigación durante la cirugía de catarata. Este medicamento se llama Omidira, que es la combinación de fenilefrina y ketorolaco. Y esto se puede utilizar durante la cirugía como un agregado líquido de irrigación. Y aquí hay varios estudios comparativos. Entonces, en el primer estudio, que es de Busi y colaboradores, vieron que había una disminución significativa de uso de anillos de tensión durante la cirugía de facoemulsificación, comparando lo que es Omidira versus PCS. Vamos a ver que en el grupo de Omidira casi no se usó anillos de tensión. Entonces, sí estaba recomendado y sí hay estudios demostrados que utilizar este medicamento ayuda más a lo que es evitar la miosis intraoperatoria. Y vamos a ver en pacientes que tienen IFIS, debido, por ejemplo, a antecedentes de bloqueadores alfa-1 que, por ejemplo, tansulosina pacientes prostáticos, utilizaron menos anillos de tensión en pacientes que utilizaron Omidira a comparación del BCS. Y el último estudio, hablamos de lo que es dolor ocular. Vamos a ver que el dolor ocular con irrigación intraoperatoria de Omidira disminuyó significativamente a comparación de lo que es fenilefrina, a comparación de lo que es BCS. Y pacientes con irrigación de Omidira, vamos a ver cuando se comparó la Omidira con lo que es fenilefrina sola y también BCS, que Omidira tuvo menor cantidad de pacientes que tenían una dilatación menos de 6. Solo el 6.1, a diferencia de los otros más, que vemos que tienen 22.4 y 47.2. Entonces, el resumen de lo que es toda esta exposición es ver cuál es el beneficio de los AINES prequirúrgicos. La conclusión sería que los AINES prequirúrgicos sí ayudan a prevenir lo que es el edema macular cistoide y está recomendado en pacientes que tienen alta probabilidad de desarrollarlo, como ya lo había mencionado. Y se puede dar 3 días antes y hasta 12 semanas después en los pacientes que tienen estos factores de riesgo. En cuanto al dolor, sí, también está demostrado que disminuye el dolor intraoperatorio y la inflamación, como habíamos visto. Y en miriasis pupilar también está demostrado que es mejor utilizar AINES, pero la combinación AINES con fenilefrina a comparación de fenilefrina sola, porque da una menor disminución
de la dilatación, o sea, una mayor midriasis, a mantener la midriasis intraoperatoria, ¿no? Y ese sería el resumen de la exposición. Gracias.